Los evangelios contienen el registro fascinante de la vida de Jesús. Están llenos de nombres de personas y lugares, así como de descripciones de eventos dramáticos y significativos. Captan la atención de todo el que los lee. En la lección anterior vimos datos acerca de los antecedentes y el contenido general del Nuevo Testamento. Aquí examinaremos más de cerca los primeros 4 libros. Veremos la forma en que se parecen al narrar la historia de Jesús y también en qué se diferencian. Echaremos una mirada de la tierra donde vivió Jesús, los lugares donde ministró. Se familiarizará con algunas de sus enseñanzas y la forma en que él enseñó. El valor de contar con 4 narraciones. Son 2 los beneficios. Primero, la variedad de las narraciones llama la atención de diversas clases de personas. Cuando se escribieron los evangelios, cada uno tenía una característica particular que apelaba a cierto grupo. Mateo recalca el cumplimiento de las profecías en la vida de Cristo. Este hincapié le dio a su narración un significado particular para los judíos. Marcos se concentra en el ministerio dinámico y activo de Jesús. Le agrega detalles a su narración que eran de interés para los lectores romanos. Lucas escribió su narración desde el punto de vista de un gentil que tenía una profunda comprensión de la misión salvadora de Cristo. Juan, con su presentación de Cristo como el Verbo o la Palabra eterna, llama la atención a las personas que buscan respuestas a grandes preguntas sobre el significado de la vida, la historia y la eternidad. Segundo, la variedad de las narraciones sirve para subrayar aún más los eventos principales de la vida de Jesús. Cada escritor de un evangelio incluye detalles que no se encuentran en los otros 3. Todas las narraciones, sin embargo, muestran el carácter general de la vida de ministerio de Jesús, su muerte por los pecadores y su resurrección de la tumba. De esta manera, el mensaje central de Cristo se presenta claramente. Las narraciones de los evangelios son selectivas, no son listas exhaustivas de todo lo que hizo Jesús o dijo. De la gran cantidad de acontecimientos que ocurrieron durante la vida de Cristo, cada autor, dirigido por el Espíritu Santo, escogió solo algunos para incluirlos en su narración. Lugares donde Jesús vivió y ministró. Palestina es el nombre que se le da a todo el área incluida en el mapa siguiente. Jesús creció y maduró en el pueblo de Nazaret, en la región de Galilea. Realizó su primer milagro en Caná de Galilea. Después fue al pueblo de Capernaum y allí se quedó. Los judíos más celosos de las otras regiones de Palestina menospreciaban a los galileos porque esta provincia estaba cerca de las áreas gentiles de Fenicia y Decápolis. Fenicia. Las ciudades de Tiro y Sidón están localizadas en Fenicia, un área de la costa al noreste de Galilea. Después de ser rechazado en Nazaret, Jesús fue a esta región. Allí encontró a la mujer sirofenicia cuya grande fe alabó y cuya Decápolis era una alianza de ciudades griegas. Decápolis significa 10 ciudades. Jesús visitó esta área, ministró en Gadara, donde sanó a un endemoniado. Los habitantes de la región costera de Samaria eran gentiles. Los de las regiones montañosas, sin embargo, eran una raza mixta. Descendían de las 10 tribus del reino del norte de Israel que se habían mezclado con gentiles. Habían edificado su propio templo en el monte Gerizim. Aunque ya no existía en los días de Jesús, el lugar era considerado sagrado. La mayoría de los habitantes de Perea eran judíos, aunque también vivían algunos gentiles allí. En el Nuevo Testamento se hace referencia a Perea como la tierra al otro lado del Jordán. Ya rumbo a Jerusalén por última vez, Jesús visitó esta área enseñando en pueblos y aldeas. En la región de Judea se localizaban las ciudades de Belén, lugar de nacimiento de Jesús, Jerusalén, escenario de acontecimientos cruciales de su vida. Cerca de Jerusalén estaba el pueblo de Betania, hogar de María, Marta y Lázaro. En Jericó, Jesús sanó a un ciego. Durante su ministerio, Jesús realizó varios viajes a Jerusalén y a los pueblos cercanos. Varias veces asistió a las grandiosas fiestas anuales de los judíos celebradas en Jerusalén. Allí fue juzgado, crucificado y sepultado. Después de su resurrección,
Apareció a dos seguidores en el camino de Emaús, a 11 kilómetros de Jerusalén. Los acontecimientos de la vida de Jesús pueden dividirse en 4 períodos principales. Primero, su nacimiento y preparación para el ministerio. Segundo, su ministerio inicial y su popularidad. Tercero, su ministerio subsecuente y controversia. Y cuarto, su muerte, resurrección y ascensión. Estos 4 períodos se presentan en el mismo orden en cada evangelio. La enseñanza de Jesús constituyó uno de los aspectos vitales de la obra de Jesús, porque vino con la misión de anunciar buenas nuevas a los pobres y revelar la verdad acerca de Dios a toda la humanidad. Casi cada página de los evangelios está marcada por la presencia de sus advertencias, proclamaciones, exhortaciones y explicaciones. Veamos características importantes de su enseñanza. La enseñanza de Jesús se basaba en el Antiguo Testamento como la palabra de Dios y en él mismo como el unigénito Hijo de Dios. Cuando habló con Nicodemo de su muerte en la cruz, se refirió a una experiencia de los israelitas en el desierto. Jesús dijo: "Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado". Aquí estaba relacionando su muerte con el incidente narrado en Números 21. Cuando los fariseos le pidieron una señal, les dijo que solo les daría la señal del profeta Jonás, con lo cual les dio a entender que se levantaría del sepulcro a los 3 días después de su muerte. Después de su resurrección, Jesús encontró a 2 discípulos en el camino a Emaús. Al ir caminando les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Jesús también demostró que tenía una posición singular de autoridad con relación a las Escrituras del Antiguo Testamento. Por ejemplo, dijo que era Señor aún del día de reposo. Jesús también introdujo una norma de conducta superior a la revelada en el Antiguo Testamento. Su expresión "oísteis que fue dicho, mas yo os digo". Estos ejemplos demuestran que Jesús no solo aplicó las profecías del Antiguo Testamento a sí mismo, sino también la ley. El propósito de Jesús consistió en revelar a Dios y enseñarle a los hombres las verdades sobre las cuales podrían edificar sus vidas. Dijo que sus enseñanzas provenían del Padre, no eran solamente ideas interesantes o pensamientos de esperanza o historias para entretener, eran palabras de vida eterna. La persona que pone en práctica las enseñanzas de Jesús establecerá una base sólida para su vida. Método. Jesús enseñó muchas verdades por medio de parábolas. La parábola es una ilustración o historia tomada por lo general de los acontecimientos de la vida diaria. Las parábolas tienen 3 ventajas como métodos de enseñanza. En primer lugar, se recuerdan fácilmente porque los oyentes pueden imaginarse los eventos de la historia conforme le iban oyendo. Segundo, sus mensajes espirituales eran claros hasta para los indoctos y los ignorantes. Y tercero, demostraban el interés de Jesús por las necesidades de sus oyentes. Dichos cortos. Jesús usó dichos cortos para fijar ciertas verdades en la mente de sus oyentes. A menudo estos dichos se referían a ideas opuestas. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estos dichos o refranes hacían reflexionar y no se olvidaban fácilmente. Lecciones objetivas. Jesús usó también escenas familiares para enseñar. En cierta ocasión, puso a un niño en medio de sus discípulos y lo usó como ejemplo de humildad. En otra ocasión llamó la atención a unos ricos y a una pobre viuda que depositaban sus ofrendas en la tesorería del templo para enseñar el significado de la generosidad al dar. Invitó a unos pescadores diciéndole: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dijo que los pajarillos y los lirios del campo ilustraban el cuidado de Dios por su creación. Con frecuencia el Señor usó preguntas en su enseñanza. Las preguntas que hacía invitaban a los hombres a pensar,
Trataban sobre intereses profundos y necesidades del hombre. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Desafió a los maestros de la ley diciéndoles: ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Quizás la pregunta más importante de todas la hizo a sus discípulos: ¿quién decís que soy? Contenido. Enseñó acerca del reino de Dios, su verdadera naturaleza y demandas. Enseñó acerca del hombre, su responsabilidad hacia Dios y la forma en que él trata a los demás. Enseñó acerca de sí mismo, su misión, su relación singular con Dios, su muerte y resurrección y su segunda venida. Las enseñanzas de Jesús hicieron un gran impacto en sus oyentes. Cuando los sumos sacerdotes y fariseos enviaron a algunos guardias para arrestarlo, estos regresaron con las manos vacías. ¿Por qué no le habéis traído?, preguntaron los líderes religiosos. Jamás hombre alguno ha hablado como éste, contestaron. Cuando terminó su sermón del monte, sus oyentes quedaron maravillados, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Sus enseñanzas hicieron que pecadores cambiaran sus caminos y silenció a sus enemigos. Verdaderamente, Jesús se revela en los relatos de los evangelios como el maestro más grandioso de todos.